Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Hoy vamos a exponer impuestos vigentes en Bolivia. Impuesto sobre el valor añadido IVA. El impuesto al valor agregado se aplica a toda venta de bienes y servicios, momento en el que surge la obligación de emitir factura. ¿Quiénes pagan? Personas naturales o habituales de bienes inmuebles, jurídicas que realicen el alquiler de bienes o inmuebles. ¿Quiénes no pagan? Importaciones del cuerpo diplomático, importaciones bona fide, transferencia de cartera, transacciones con valor de oferta pública, exportación de bienes, venta de servicios turísticos y hospedaje a turistas extranjeros, actividades de producción, prestación y difusión de eventos producidos por artistas bolivianos realizados en espacios y o escenarios del gobierno central o municipal, o aquellos que cuenten con el auspicio del Ministerio de Culturas y Turismo. La alícuota es del 13%. Esta alícuota se aplica a las ventas y compras. Formularios que se deben utilizar son el formulario 200 para operaciones del mercado interno y el formulario 210 para exportadores que solicitan devolución impositiva. Régimen complementario al impuesto al valor agregado (IVA). Contribuyentes directos: alquiler, subalquiler de inmuebles o muebles, colocación de capitales provenientes de la inversión que contribuyan ingresos sujetos al IVA, honorarios, direcciones de S.A. y síndicos, sueldos del personal contratado localmente por misiones diplomáticas, organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, ingresos de personas contratadas por el sector público, anticréticos, etc. ¿Quiénes pagan? Todas las personas naturales y sucesiones indivisas que obtengan ingresos por las actividades señaladas anteriormente. ¿Quiénes no pagan? Ingresos habituales de personas naturales o sucesiones indivisas alcanzadas por el IVA. Intereses generados por depósitos a plazo fijo en moneda nacional o UFBs a plazos de mayores a 30 días, así como la moneda extranjera o en moneda nacional con mantenimiento de valor al dólar americano colocados a un plazo mayor o igual a 3 años. La alícuota es de 13% sobre el monto total de ingresos percibidos. Los formularios que se deben utilizar son: formulario 610 IVA contribuyentes directo, formulario 110 detalle de facturas, monto que se debe pagar es trimestral del 1 al 20 del mes siguiente al trimestre concluido. Contribuyentes en relación de dependencia. Grava sueldos y salarios de los dependientes, fornales, sobresueldos, horas extras, bonos, dietas, etc., viáticos y similares. ¿Quiénes pagan? Empleados del sector público o privado a través del agente de retención. ¿Quiénes no pagan? Personas naturales que perciban ingresos por aguinaldos, beneficios sociales, subsidios, rentas de jubilación y pensiones de vejez. Alícuota. La alícuota es sobre el 13% de la diferencia de los ingresos y las deducciones permitidas. Formularios que se deben utilizar. Formulario 608 IVA, agentes de retención. Formulario 110 detalle de facturas. Formulario 604 retenciones. Monto que se debe pagar solo en los meses que exista impuesto retenido de acuerdo al vencimiento según el último dígito del NIT. Número 2. Grava ingresos de personas contratadas en calidad de dependencia en el exterior. ¿Quiénes no pagan? Cuerpo diplomático y consular de Bolivia en el exterior. Alícuota. El 13% sobre la diferencia de los ingresos y las deducciones permitidas. Adicionalmente, se disminuye en concepto de mínimo no imponible el 50%. Formulario que se debe utilizar. Boleta de pago 1000. Monto que se debe pagar cuando corresponda.
Impuesto a las transacciones. IT. Grava ingresos brutos devengados obtenidos por el ejercicio de la actividad gravada, lucrativa o no. Comercio, industria, profesión, oficio, alquileres de bienes, contratación de obras, prestación de servicios, transferencia a título gratuito de bienes, muebles, inmuebles y derechos. ¿Quiénes pagan? Personas naturales o jurídicas, empresas públicas y privadas, sociedades con o sin personería, empresas unipersonales, personas naturales que ejercen profesiones liberales u oficios en forma independiente, incluyendo notarios de fe pública, oficiales de registro civil, comisionistas, factores, corredores de comercio. Su cuota es del 3%. Impuesto a las utilidades de las empresas, IUE. El impuesto a las utilidades de las empresas se aplica en todo territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo con lo que se disponga esta ley y su reglamento. Artículo 36. Créase un impuesto sobre las utilidades de las empresas que se aplicará en todo territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que disponga esta ley y su reglamento. Artículo 40. A los fines de este impuesto se consideran utilidades, rentas, beneficios o ganancias las que surjan de los estados financieros, tengan o no carácter periódico. A los mismos fines se consideran también utilidades las que determinen por declaración jurada los sujetos que no están obligados a llevar registros contables, que le permitirán la elaboración de estados financieros en la forma y condición que establezca la reglamentación. No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los resultados que fueran consecuencia de un proceso de reorganización de empresas en la forma y condición que establezca la reglamentación. Ley 843 del Código Tributario Boliviano. ¿Quiénes deben pagar el impuesto a las empresas IUE? Para fines de la aplicación del impuesto de las utilidades de las empresas IUE, se ha clasificado a los contribuyentes en obligados a llevar registros contables. Deben pagar el impuesto en función a la determinación de utilidad neta, la cual resulta de los estados financieros con los ajustes y adecuaciones correspondientes. No obligados a presentar registros contables, obligados a elaborar una memoria anual donde se detallen sus actividades, planes, proyectos, así como sus ingresos e egresos. Personas naturales que ejercen una profesión u oficio son aquellas personas que ejercen una profesión u otro oficio en forma independiente. Para efectos del pago del impuesto se presumirá que la utilidad neta será equivalente 50% del monto total de los ingresos percibidos. Alicuota. Las utilidades netas imponibles que obtengan las empresas obligadas al pago del IUE quedan sujetas a la tasa del 25%. 22% alicuota adicional a entidades financieras bancarias y no bancarias que excedan el 6% de rentabilidad respecto de su patrimonio neto desde la gestión 2015. 12.5% alicuota adicional sobre el IUE por utilidades extraordinarias para empresas mineras y no cooperativas mineras, que se deben cancelar en caso de condiciones favorables de precios en el mercado de minerales y metales.
Formularios que se deben utilizar. Formulario 500. Contribuyentes obligados a llevar registros contables. Formulario 605. Formulario electrónico para presentación de estados financieros. Formulario 520. Contribuyentes no obligados a presentar registros contables. Formulario 510. Profesionales independientes u oficios. ¿Quiénes no pagan la IUE? Gobierno nacional, universidades públicas, asociaciones, fundaciones e instituciones sin fines de lucro autorizadas legalmente, nuevas industrias establecidas por la ley determinada área, ciudad de El Alto, profesiones liberales u oficios que trabajan en relación de dependencia, actividad de producción, presentación y difusión de eventos realizados por artistas bolivianos, etc. Impuesto a los consumos específicos, IC. Significado. Se crea el impuesto IC, que se denomina impuesto a los consumos específicos, con el artículo 79 de la Ley 843, texto ordenado vigente, que se aplicará sobre las ventas de bienes inmuebles situados o colocados en el territorio del país que se indican en el anexo del presente artículo efectuado. Las importaciones definidas de bienes inmuebles que se indican en el anexo a que se refiere el inciso procedente. ¿Cómo se paga? El impuesto a los consumos específicos se liquidará y se pagará en forma a plazos y lugares que se determinen el Poder Ejecutivo, llenando el formulario pertinente, el formulario vigente para la declaración jurada, que es el número 656 y 151, boleta de pago 1050, para bebidas alcohólicas. Se pagará mensualmente de acuerdo al vencimiento según último dígito de NIT. Para los fabricantes y comerciantes, al mayor hasta el día 20 del mes siguiente. El periodo declarado para las personas naturales o jurídicas que realicen importaciones. Bien, impuesto a las transacciones financieras. Dentro de este impuesto se encuentran todo tipo de transacciones en moneda extranjera o moneda nacional, con mantenimiento de valor relacionadas con las siguientes operaciones: retiros o depósitos en cuentas corrientes y cajas de ahorro, pagos o transferencias de fondos, adquisición de cheques de gerencia u otros instrumentos financieros similares existentes o por crearse, transferencia o envíos de dinero al exterior o interior del país a través de entidades financieras u otras entidades, entrega o recepción de fondos propios o de terceros a través de otros sistemas de pago, la redención o retiro de depósito a plazo fijo y la participación en fondos de inversión. Bien, el ITF se aplica sobre cualquier importe independiente del monto, cada vez que realice aperturas, depósitos, retiros, desembolsos y pagos de cuotas de crédito y transferencias a terceros. Bien, ¿quiénes pagan este impuesto? Pagan las personas naturales y empresas que son titulares de cuentas bancarias en forma individual o conjunta, con ciertas excepciones. La cuota es del 0.30%. Bien, ahora vamos a hablar sobre el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. La producción de hidrocarburos en todo el territorio nacional. El hecho generador de la obligación tributaria correspondiente a este impuesto se perfecciona en el punto de fiscalización de los hidrocarburos producidos a tiempo de la adecuación para su transporte. Bien, ¿quiénes pagan este impuesto? Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que produzca hidrocarburos en cualquier punto del territorio nacional. ¿Quiénes no pagan este impuesto? No cancelan los volúmenes de gas destinados al uso social y productivo en el mercado interno. Ahora vamos a hablar sobre la alicuota.
La alícuota es del IDH, es del 32% del total de la producción de hidrocarburos media en el punto de fiscalización, que se aplica de manera directa, no progresiva, sobre el 100% de los volúmenes de hidrocarburos medidos en el punto de fiscalización en su primera etapa de comercialización. Bien, la alícuota fija máxima del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados IHD, originalmente establecida, fue de 3 bolivianos con 50 centavos por litro o unidad de medida equivalente. Pero por mandato legal, esta alícuota debe ser actualizada anualmente por el Servicio de Impuestos Nacionales, de acuerdo a la variación en la Unidad de Fomento de la Vivienda UFB, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada gestión fiscal. Además, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, antes su pertinencia de hidrocarburos, también debe actualizar, calcular y publicar las nuevas alícuotas del IHD de los productos sujetos a precios fijos, resultantes de los mecanismos, procedimientos y fórmulas de ajustes establecidos en la normativa vigente. Muy bien, ahora vamos a hablar del impuesto directo a los hidrocarburos IDH. El hecho generador de las obligaciones tributarias correspondientes a este impuesto se perfecciona en el punto de fiscalización de los hidrocarburos producidos a tiempo de la adecuación para su transporte. De igual manera, paga toda persona natural o jurídica, pública o privada que produzca hidrocarburos en todo el territorio nacional. Eh, Como también los que no pagan son los volúmenes de gas destinados al uso social y productivo en el mercado interno. Eh, Ya, ahora toca hablar de impuestos complementarios de la minería. El impuesto complementario de la minería será pagado por los productores de minerales sujetos al impuesto sobre las utilidades de las empresas al cierre de cada gestión fiscal. De este último impuesto, únicamente cuando el monto de la liquidación final del impuesto sobre las utilidades de las empresas determina conforme a lo establecido en el Decreto Supremo número 24051 de 20 de junio de 1995, que fuese inferior al 2,5% del valor de las ventas netas de la gestión. Y bien, pues se preguntarán quiénes pagan este impuesto. Este impuesto será pagado por los productores de minerales sujetos al impuesto sobre las utilidades de la empresa de cada gestión fiscal. Bien, alargando un poquito más, es un impuesto sustitutivo al sistema regalitario. Considera como base imponible al valor bruto de venta del mineral. Su liquidación se basa en la alícuota establecida en el artículo 98 del Código de Minería, Ley 1777. Bien. ¿Quiénes no pagan este impuesto? Cuando el monto liquidado por concepto de impuesto sobre las utilidades de la empresa fuera igual o superior al 2,5% del valor de las ventas netas de la gestión, no corresponderá ningún pago ni reintegro. ¿Qué quiere decir esto? Que si las utilidades de la empresa mm, sean igual al 2,5%, bien, pues en este caso no se estaría pagando este impuesto. Ya. En este caso, el impuesto complementario de la minería se liquidará y pagará mediante declaración jurada en formulario oficial por la diferencia entre el 2,5% del valor de las ventas netas de la gestión y el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Eh, Efectivamente pagado en el plazo establecido para el pago de este último impuesto. Al efecto, se entiende por valor de las ventas el valor del contenido fino, deducido los gastos de fundición, refinación, realización y comercialización determinados en base a los registros contables de la empresa. Y bien, ahora pasamos al impuesto a las salidas aéreas al exterior. Bien, el Servicio de Impuestos Nacionales, SIN de Bolivia, estableció que para la gestión 2021 el impuesto a las salidas aéreas al exterior, ISAE, ascenderá a 360 bolivianos. El ISAE está incluido en el precio, aunque por separado,
del billete aéreo electrónico y está identificado con un código único que se aplica al servicio de transporte aéreo de pasajeros originado en el país. Así pues, fueron suprimidos los puntos de cobro del ISAE en los aeropuertos internacionales de Bolivia. Bien, el artículo 106 de la ley 843, texto ordenado vigente, crea el impuesto a las salidas aéreas al exterior, impuesto a las salidas aéreas al exterior, aplicable a las salidas por vía aérea, perdón, al exterior de personas naturales residentes en Bolivia. Artículo 106. Nos dice, créase un impuesto sobre toda salida al exterior del país por vía aérea de persona natural residente en Bolivia, con excepción de los diplomáticos, personas con ese estatus y miembros de las delegaciones deportivas que cumplan actividades de representación oficiales del país, que en este caso estaríamos hablando como autoridades máximas, como un presidente, un vicepresidente, que van a ser labores de representación al país, ¿no? En diferentes lugares y países del mundo. Ellos no estarían cancelando lo que vendría a ser el impuesto a las salidas aéreas al exterior. ¿Y quiénes pagan? Todos los bolivianos y extranjeros residentes por más de 90 días en el país que salgan al exterior deberán cancelar este impuesto. Impuesto a la transmisión gratuita de bienes, ITGB. El impuesto a las transmisiones gratuitas de bienes grava las transmisiones gratuitas de bienes que son registrables en derechos reales. ¿Quiénes pagan este impuesto? Todas las personas naturales y jurídicas, también los que están sujetos a registro, como inmuebles, vehículos automotores, acciones, cuotas de capital, derechos de propiedad literaria y otros. El monto del impuesto a la transmisión gratuita de bienes varía. Para los inmuebles urbanos y rurales y vehículos automotores, en caso de sucesión hereditaria, se realizará una evaluación resultante de la gestión anual inmediata anterior a la fecha de transmisión, actualizada hasta el último día del mes anterior a la fecha de nacimiento del hecho imponible. En el caso de venta de herederos forzosos, se considerará el valor de la venta y el valor registrado en el último pago del impuesto a propiedades de bienes. Para acciones telefónicas, el monto será sobre el valor de la acción. Derecho de propiedad. Será literaria, artística, científica, marca, consumo o fabricación, sobre el valor de mercado o reposición. Alicuota. El monto que se va a pagar en este impuesto. El 1% será ascendentes y descendientes y cónyuges, el 10% hermanos y sus descendientes, el 20% colaterales, legatarios y donatarios. Además del porcentaje mencionado, se cancelará el 3%, que es el ITE, impuesto a las transacciones, adicional. Los plazos de pago para el impuesto a las transmisiones gratuitas de bienes. En sucesiones hereditarias tendrán un plazo de 90 días a partir de la declaratoria de herederos. En las transmisiones gratuitas entre vivos y venta de herederos forzosos, el plazo será 5 días hábiles posteriores a la fecha del hecho. Adicionalmente, se debe proceder el pago al impuesto de las transacciones, el IT. El plazo es de 10 días hábiles. Los formularios que se deben realizar. El formulario 692 en caso para inmuebles. Formulario 695 para vehículos, acciones, cuotas capital y otros. ¿Dónde vamos a pagar este impuesto? En cualquier entidad financiera o bancaria autorizada para tal efecto. ¿Quiénes se encuentran excedentes del pago? O sea, ¿quién no va a pagar? Gobierno central, departamental, municipal e instituciones públicas, asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas. También los beneméritos de la Guerra del Chaco. Impuesto municipal a las transferencias, IMT.
También el impuesto a la propiedad de bienes. Estos dos impuestos son municipales. El primero, el impuesto a las transferencias municipal. Es el impuesto municipal a las transferencias. Este impuesto grava las transferencias de dominio o de propiedad de bienes inmuebles y se pagará al gobierno municipal, en cuya jurisdicción se encuentre registrado el bien. Grava las transferencias eventuales de inmuebles y vehículos automotores. Es de dominio tributario municipal, pasando a denominarse impuestos municipales a las transferencias de inmuebles. No pertenecen al dominio tributario municipal el impuesto a las transacciones que grava la venta de inmuebles y vehículos automotores. ¿Cuánto se debe pagar por el impuesto municipal a las transferencias? Según el artículo 8 del Decreto Supremo 24054, el impuesto municipal a las transferencias debe ser pagado en 10 días hábiles, posteriores a la fecha del hecho generador. La alícuota para este impuesto se calculará el 3% sobre el monto efectivamente pagado en dinero. El impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, IPBI. Este impuesto de propiedad de bienes inmuebles está determinado por la Ley 843 en su artículo número 52, donde establece que es un tributo anual que se debe cancelar por las personas jurídicas y naturales. Las instancias responsables. La Administración Tributaria Municipal. Antes de empezar su trámite, se necesita saber: este impuesto de su bien inmueble debe ser cancelado en todas las agencias de cobro autorizado a nivel nacional con la presentación de cualquiera de los siguientes documentos o datos. Primero, proforma obtenida en la página web del RUAT. Boleta de pago del impuesto anterior. Boleta del inmueble. Padrón municipal del contribuyente. Impuesto al juego, IJ. Este impuesto grava a los juegos de azar y sorteos, también a las promociones empresariales. ¿Quiénes van a llegar a pagar este impuesto? Las personas jurídicas, privadas o públicas que realicen la actividad directamente o a través de terceros. ¿Quiénes no van a pagar? Los juegos de loterías, juegos de azar y sorteos destinados íntegramente a beneficencia o asistencia por enfermedad o accidentes, por desastres o epidemias. También las rifas, sorteos u otros realizados en ferias o actividades públicas eventuales. ¿Cuánto es el monto a pagar? La alícuota del impuesto al juego es el 30% para juegos de azar o sorteos, 10% para promociones empresariales. Los formularios que se deben llenar son el formulario 770, juegos de azar y sorteos. El formulario 772, promociones empresariales. Y la boleta de pago 1070. El monto que se debe pagar debe ser mensual, de acuerdo al vencimiento, según el último dígito del NIT. Impuesto a la participación en juegos, IPJ. Este impuesto a la participación de juegos grava la participación de las personas naturales en juegos de azar y en sorteos desarrollados por las operadoras de esta actividad en el Estado plurinacional. ¿Quiénes pagan este impuesto? Las personas naturales que participen en juegos de azar y sorteos. Participantes que compran fichas, tickets, boletos, rifas y otros. Quienes no pagan el impuesto a la participación en juego. Las promociones empresariales.
rifas con fines benéficos o asistencia, juegos o competiciones de pasatiempo y recreo sin fines lucrativos. La alícuota del impuesto a la participación en juegos es el 15%. Los formularios que se deben utilizar es el 771, agente de percepción. ¿Cuándo se debe pagar? Se debe pagar de forma mensual de acuerdo a la fecha de vencimiento del último dígito del NIT. Muchas gracias por su atención.